Hola, el Señor te bendiga. Qué bueno poder estar juntos una vez más y poder estar compartiendo la palabra del Señor. Gracias por escucharnos. Te doy la bienvenida a Casa Bíblica Argentina. ¿Qué te parece si hacemos una oración al Señor y encomendamos esta meditación en sus manos? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Tú dijiste que tu palabra es verdad y es vida. Que tu palabra cumpla tu propósito una vez más y tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a estar meditando va a ser sobre el desierto de un cristiano. Simbólicamente el desierto representa momentos de prueba en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, cuando el Señor escuchó su clamor y levantó al libertador Moisés y lo sacó con mano fuerte. Dios, obrando milagros, rescató a Israel de la esclavitud de Faraón. Pero lo interesante es que Dios no lo llevó por el camino fácil, sino por el camino más difícil. Dice el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 al 18, dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si los israelitas hubieran ido en línea recta desde Egipto hacia Canaán, por la vía de comercio, hubieran podido llegar entre 2 semanas a lo sumo en un mes. Pero lo interesante es que Dios lo hizo así porque el problema que tenía Israel es que Egipto
estaba en su corazón y era necesario arrancarlo. Durante sus 430 años de esclavitud, la vida pecaminosa de los egipcios, sus idolatrías, sus perversiones, se habían incorporado en los israelitas. Y así pasa con nosotros. El Señor en algún instante se nos reveló, venimos a Él, lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero venimos arrastrando desde la caída de Adán y de nuestra vida en el mundo cosas pecaminosas que están arraigadas en lo más profundo de nuestro ser. Y muchas veces es necesario pasar desiertos, porque el desierto nos purifica, purifica nuestro corazón. Samuel, el domingo pasado, citaba un versículo de Jeremías, allí capítulo 17, versículo 9 al 10, que dice así: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo interesante es que la palabra engañoso en hebreo significa fraudulento, deshonesto, tramposo, falso. Así es nuestro corazón. Nos engaña, nos arruina y nos destruye. Pero lamentablemente muchas veces confiamos en él. El corazón, cuando habla la Biblia, no está hablando en sí sobre el corazón físico, el que late, el que bombea sangre, sino que está representando todo lo que es de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, y que eso nos pueden engañar, porque nos impide ver la verdad de Dios. Muchas veces no nos permiten ver que no estamos obedeciendo como Dios quisiera. Por eso es muy importante pasar esos desiertos, porque nos santifica. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así: Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os apartéis de fornicación. También segunda de Corintios 7:1 dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podemos ver que estos pasajes resaltan la importancia de la santificación y de perfeccionarla. Pero ¿por qué debemos perfeccionarnos en la santidad? Porque nuestro Dios es santo y a nuestra carne no le gusta la santidad, y menos a nuestro adversario. Muchos creen que están bien con el Señor, pero en sus bocas están llenas de chismes, murmuraciones, críticas, y esto es un autoengaño, es el engaño de nuestro corazón. Dice el libro de Santiago 1:26: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero nosotros podemos decir: Dios sabe, Dios me conoce, Él me entiende, Él sabe los problemas que tengo, cómo me cuesta poder refrenar mi lengua, las cosas injustas que me suceden, y muchas veces levantamos excusas
y nos engañamos a nosotros mismos. Y creemos que nuestras malas acciones no va a haber frutos malos. Pero cuando vienen esos malos frutos, cuando vienen las consecuencias por nuestra mala manera de hablar, nos vamos a sentir confundidos. Vamos a sentir como si algo extraño nos estaría pasando y no entendemos el por qué. Pero la palabra del Señor es clara. Nos estamos autoengañando. Estamos creando en nosotros nuestra propia doctrina, pensando que es lo mismo santificarnos que no santificarnos. Por eso la palabra nos insta también a guardar nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora les quiero hacer una pregunta. Actualmente, ¿qué nos da gozo? Y seguramente muchos podemos responder a esta pregunta y bueno, me da gozo cuando Dios responde una oración, me da gozo cuando somos sanados o cuando un ser querido es sanado, nos da gozo cuando Dios abre puertas de trabajo, cuando nos aumentan el sueldo, cuando el día se da como lo venimos planeando. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con estos versículos? Porque hay otros pasajes que también habla sobre el gozo y sobre el regocijo y no habla específicamente sobre las cosas buenas que nos pueden venir humanamente hablando, porque la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que temen al Señor. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Podemos ver que el apóstol Pablo está hablando de que él se gloría junto con los hermanos en las tribulaciones. Dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Podemos ver también este pasaje que Santiago está hablando de tener sumo gozo. ¿Pero cuándo? En diversas pruebas. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La palabra gozo está hablando de un sentimiento de profunda alegría y placer. Pero el regocijarse está hablando de una alegría intensa, está hablando de un júbilo. Y es allí donde el Señor apunta en nuestras vidas, a aprender a vivir con gozo sin importar la situación o la circunstancia. Lo que nosotros creemos que tenemos como el gozo del Señor, en realidad lo que predomina en nuestras vidas es el gozo de la circunstancia. Es un gozo que produce en nosotros cuando la circunstancia está a nuestro gusto o a nuestro favor. Ahora, ¿qué pasaría si las circunstancias cambiaran? ¿Qué pasaría que si antes de conseguir trabajo me echaran del trabajo? ¿Qué pasaría si antes de un aumento del sueldo me descuentan más de lo necesario? ¿Qué pasaría si antes de recibir sanidad el Señor no me sana o no sana a un ser querido? Entonces ahí podemos ver la realidad.
cuál es el gozo que nos gobierna, el gozo real del Señor o el gozo de las circunstancias. En el desierto aprendemos a depender de Dios. Dios llevó a Israel por el camino del desierto. Ellos tenían que aprender a depender completamente de Él. En el desierto nadie sobrevive. No hay sombra, no hay agua, no hay alimento. Pero Dios le dio a Israel todo eso. La protección se hizo evidente. De día era una columna de nube que los guiaba. Era una columna de nube que también le daba sombra y que los protegía del fuerte sol y del calor. De noche tenían una columna de fuego que también los guiaba, pero que además los calentaba del frío del desierto e iluminaba el campamento. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo 21 al 22. El desierto también prueba nuestro corazón. Como ya hemos mencionado, en la Biblia el desierto representa en forma figurada las pruebas de la vida. Dios nos lleva al desierto para probar y sacar a luz qué hay en nuestros corazones. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Aquí la palabra humillarte, en hebreo se usa la palabra aná, con H al final, que significa llevar a un proceso de humildad. O sea que esto significa que las pruebas no son para humillarnos o para avergonzarnos. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es formar en nosotros la virtud de la humildad. Dice Deuteronomio 8, versículo 3 al 4. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Israel estaba acostumbrado a que sus necesidades sean cubiertas. Ellos llegaron a desarrollar una relación de dependencia con Egipto. Más allá de la esclavitud que ellos estaban pasando, a su vez aprendieron, quizás sin darse cuenta, a depender de Egipto. Pero es lo que justamente Dios quiere romper en su pueblo y que muchas veces también lo quiere romper en nosotros. La dependencia del mundo, la dependencia del hombre, la dependencia de un trabajo, la dependencia de dinero. El pueblo de Israel tenía que aprender que la fuente de su sostenimiento, de gozo y de paz no era Egipto, sino que era Dios. Así pasa con nosotros. Es necesario que aprendamos que nuestro gozo, que nuestro sostenimiento y que la paz verdadera viene de nuestro Dios. No hay otra fuente. No podemos tener otra fuente aparte de la fuente de Dios. El desierto también nos disciplina, dice el libro de Deuteronomio 8:5.
Por tanto, debes comprender en tu corazón que Jehová tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. La disciplina no debemos verla solo como un castigo, más bien es un entrenamiento, así como es la disciplina que debe tener un atleta cuando tiene que enfrentar un cierto tipo de campeonato. La disciplina y el entrenamiento nos lleva a aprender a vivir en el orden de Dios para que recibamos de sus bendiciones. La disciplina nos capacita, la disciplina nos fortalece y nos da las herramientas necesarias para enfrentar la adversidad de la vida y permanecer firmes a pesar de la tormenta. La palabra del Señor dice que Dios llevó a Israel al desierto para darles allí la ley, que es la instrucción de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la escritura, tenemos la palabra que nuestro Dios nos ha dejado. Y es ella la que nos instruye, nos disciplina, nos capacita y nos da todas las herramientas necesarias para enfrentar a este mundo hostil. Otro propósito del desierto es que Dios habla a nuestro corazón. Dios expone nuestros ídolos para que veamos que no podemos confiar en ellos. Recuerde que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y muchas veces no nos permiten poder dejar ver los ídolos que hay en nuestras vidas. Podemos tener mucha confianza en el dinero y en un instante lo perdemos todo. Podemos tener nuestra confianza puesta en el trabajo. Podemos poner nuestra confianza en nuestros hijos y quizás en algún momento ellos se vuelven en contra. Podemos poner nuestra confianza en nuestro esposo, en nuestra esposa y encontrarnos ser engañados por ellos. Ahora, ¿por qué Dios permite situaciones difíciles? ¿Por qué Dios permite muchas veces pasar por diferentes tipos de desiertos? Y una cosa que tenemos que tener bien en claro es que Dios no lo hace por venganza, no lo hace para reprocharnos algo. Al contrario, más bien Él lo hace por amor, por misericordia, para mostrarnos a nosotros, para que podamos ver nosotros qué hay en nuestro corazón. Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón. El problema es que nosotros no sabemos y no conocemos lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Dios nos lleva al desierto, a la soledad, donde no hay nada, no hay nadie. No importa que nos encontremos rodeados de muchas personas. Cuando pasemos por el desierto, vamos a tener ese sentimiento de que estamos solos y de que nadie entiende de lo que nos está pasando. Dios usa el desierto para atraernos de regreso a Él. El propósito de Dios es que lo conozcamos realmente como Él es. Por eso debemos preguntarnos, ¿conocemos realmente a Dios? Yo le pregunto a mi hermano, ¿usted quiere conocer realmente a Dios? Yo sí, yo quiero conocerlo realmente y estoy dispuesto a pasar los desiertos necesarios según Dios en su soberanía entienda que yo tenga que pasar para conocerlo, para ser purificado, para ser santificado, para ser libre de todo lo que haya en mi corazón. Amén. Si usted tiene ese mismo sentir de realmente conocerlo,
tal como Él es. Te invito a que hagamos una oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estos minutos que hemos podido meditar en estos pasajes, meditar en tu palabra tan santa, tan limpia, tan veraz. Está escrito, Señor, que tu palabra es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Gracias porque tu palabra nos alumbra. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en todo tiempo. Ayúdanos a poder entender que en los desiertos que tengamos que pasar según tu propósito es por amor, es por tu gran amor hacia nuestras vidas, es para que aprendamos a ser disciplinados, es para que podamos despojarnos de todo aquello que haya en nuestro corazón y que no es de tu agrado. Padre, gracias te damos por este momento. Te ruego que tú bendigas a cada uno de los oyentes y que tu palabra cumpla tu propósito para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén.